tienen por lo menos esta explicación pequeña de lo que es administración de inventario, que es tan importante como lo que es la administración de la liquidez en sí. Recuerden que cuando hablamos de inventario, estamos hablando de los bienes elaborados en espera de ser comercializados, lo cual es lógico. Tengo un stock de mercadería que ya hemos producido, está esperando a ser comercializado, sé que se puede transformar en liquidez. También tengo los bienes en proceso y las materias primas. Recuerdo estar hablando de esto, por eso les preguntaba si lo habíamos hablado, seguramente lo hablaré con otro grupo por otro tema, pero lo que planteaba cuando hice esta explicación hace poco sobre lo que es el inventario es que seguramente la posibilidad de comercializar las materias primas devolviendo el dinero a los que son los proveedores es casi nula. De que digo, devolviéndolas y que me den el dinero a los proveedores es casi nula. La posibilidad de venderlas como materias primas cuando no es mi métier y yo vendo productos elaborados, la verdad es que también se me va a complicar. Ir a gente que se dedica a lo mismo dentro del mismo rubro, seguramente me va a implicar en todos los casos una pérdida de parte del valor. Bienes en proceso no tienen directamente valor de recupero hasta que no esté terminado. Ya no es materia prima y tampoco es el producto final esperando a ser comercializado. Y este producto, si yo lo quiero hacer liquidez en forma rápida, tengo que pensar en algún descuento o recurrir a algún cliente con algún tipo de antecedente al cual le puedo descargar mercadería y que no me castigue demasiado con el precio. Lo que tengo que entender es que yo tengo dinero inmovilizado en forma de inventario y el dinero inmovilizado en forma de inventario tiene un costo. Yo tengo un costo financiero. Quizás sea un costo implícito, por supuesto. Es un costo de oportunidad. Dejar de ganar dinero por tener mi dinero en forma de inventario. Imagínense que tienen $500,000 en inventario y no lo venden. Significa en Argentina estar perdiendo. Aunque me digan, pero yo ajusto por inflación, o sea que tengo más que dinero en el banco, prefiero tener mercadería. No hay problema, tengo gente con la cual estoy muy vinculado que están viviendo un apogeo ya desde hace más de un año de ventas de mercadería porque fabrican y del otro lado tienen distribuidores que toda la liquidez la vuelcan a reponer mercadería y tienen depósitos llenos de mercadería. Será buen negocio para ellos porque dicen, no, si hay inflación yo ajusto y eso sigue aumentando, los bienes son durables, o sea que no habría dificultad y voy a seguir dedicándome a esto siempre, o sea que no hay problema, esta mercadería la puedo vender dentro de 5 años, no hay problema. El tema es que yo tengo que ganar por encima de la inflación. La inflación, realmente no sé si lo recuerdan de haberlo visto en Finanzas 1, ¿sí? La inflación sería un componente correspondiente a la tasa nominal. El mundo es de tasas nominales. Cubrirme de la inflación me implica, y nada más que eso, a partir de una actualización de precios, me implica olvidarme de la tasa real, de la ganancia en términos de bienes y servicios, que es lo que yo realmente quiero obtener a partir de la gestión financiera de una empresa, la gestión de la liquidez de una empresa, la gestión del activo corriente en general. Lo que me motiva para realizar una actividad es esta tasa de interés, la tasa de interés real. La inflación es lo que debo agregar en la tasa nominal para asegurarme la tasa de interés real. Si yo no puedo ajustar, por lo menos por inflación, una mercadería que tengo en inventario, lo que estoy teniendo es una tasa real negativa, cosa que sucede seguramente en muchos rubros en la actualidad, donde frente a un aumento de precios del 45-50%, me encuentro que pude aumentar los precios en un 25%, significa que perdí entre un 20 y 25% en términos reales. Y sigo teniendo la mercadería de ahí. Y me he perdido, en todo caso, de transformar ese dinero en liquidez. Y si no es que tengo otra utilización, aunque sea ganarme una tasa real por colocar ese dinero en una posición que me permita obtener la inflación más un resto, que será la tasa de interés real. Después hablaremos del riesgo y qué es lo que tiene que compensar esa tasa de interés real. Esto quiere decir, o esto quiero llevarlo,
no inventado por mí, sino sacado del libro de texto, que debo prestar mucha atención a lo que es la administración de mi inventario, e intuitivamente parece correspondiente a una estrategia antiinflacionaria, la de guardar stock. Y en un contexto estanflacionario, con caída en términos reales del precio de los bienes, así como de ingresos de la población, me voy a encontrar que una cosa es que aumente el precio de los bienes de primera necesidad a un cierto ritmo, ejemplo, alimentos, y otra cosa es que el stock que yo tengo guardado ajuste al mismo ritmo que la inflación, o los servicios que debo estar afrontando para seguir manteniendo funcionamiento en mi propio negocio. Ni hablar si tengo un costo financiero por una deuda y me niego a liquidar stock para poder ir a cancelar la deuda. El mejor negocio sería, en una situación en la cual mis costos financieros por lo menos están a un 60-70% anual, liquidar stock, matar esa deuda de ese 60-70%, aunque haya perdido un 10 o 20 para conseguir liquidez inmediata a partir de la cancelación del stock, y después empezar a tener, sin esa carga financiera, la posibilidad de volver a reconstituir un stock, recordando que la rentabilidad, ¿sí?, va a ser el leitmotiv del funcionamiento del negocio. Y mi rentabilidad, ¿sí?, por lo que es la tasa de reinversión de utilidades, es lo que me va a dar el crecimiento G de mi negocio. Y en todo caso yo buscaré hacer crecer mi negocio y para eso requiero hacer negocios rentables y tener una cierta tasa de reinversión. Yo puedo tener el negocio ¿Cómo más se, rentable del mundo. Si yo no tengo reinversión, mi negocio nunca va a crecer. Así como yo puedo tener una reinversión del 100%, pero si es con una rentabilidad nula, mi negocio no va a crecer. O sea que tengo que pensar en dos cosas. Uno, en reinversión, aunque no sea del 100%, por supuesto, pero de opciones de aplicación de mi dinero que sean rentables. ¿Alguien quería decir algo y lo tapé cuando seguía hablando? cómo se obtiene, profe, la tasa de reinversión? O más o menos de dónde sale, para hacerme una idea. ¿De cuánto reinvierto de las utilidades que obtengo? También puedo crecer a partir de apalancamiento. Yo estoy pensando en un crecimiento genuino a partir de que obtengo, no sé, tengo un negocio cualquiera, veo el estado de resultados, genero 100 de utilidades. Si esas 100, que implican quizás una altísima rentabilidad mensual, anual, lo que quieras, pero todo eso lo uso para distribuirlo en forma de dividendos, ¿sí? Y que vivan muy bien los accionistas, los dueños de la empresa, están muy felices. ¿Qué posibilidades de crecimiento tengo? Si todo lo que genera la empresa como saldo disponible, más allá de cubrir todas sus obligaciones, impuestos, intereses, los costos, etcétera, todo, lo que sería la utilidad neta o la utilidad después de intereses e impuestos, va a ser todo distribuido en forma de dividendos y nada reinvierto. Entonces lo que me tengo que fijar es que para hacer crecer un negocio requiero de reinvertir algo de utilidades, la tasa de crecimiento será determinada por cuánto de utilidades reinvierta, o de, discúlpeme, combinado con tener negocios que tengan rentabilidad positiva. Alguno me podría decir, ojo que yo tengo otra fórmula para crecer y es a partir de apalancamiento. Recurrir a endeudamiento y darle anabólicos a este proceso de crecimiento. Por supuesto que puede ser así, pero es difícil que yo crezca si esto no me da un saldo positivo. Imagínense que yo tenga un negocio que pierde plata y vive, obviamente que no hay reinversión por una cuestión simple, pierdo plata, y por lo tanto para seguir creciendo a pesar de que pierdo plata, le sigo inyectando pesos vía endeudamiento. ¿Qué se imaginan que va a pasar con ese negocio? Ojo, está pasando hoy, ¿eh? Y no era para crecer, sino para mantenerse a flote. ¿Qué le está pasando hoy a muchos pymes que han recibido financiamiento el año pasado para mantenerse en funcionamiento? El plan de negocios tenían pensado diciendo, bueno, a partir del año que viene estamos creciendo otra vez y recuperándonos,
se encuentran con una economía cerrada, por lo menos como creo que hablamos la semana pasada, de acá hasta agosto o septiembre. Por lo menos es lo que parecería que va a pasar. Si sucede eso y se frenó el crecimiento, hoy ya estaríamos hablando de una vuelta a incremento en lo que sería la caída, una economía está inflacionaria. La verdad es que hoy el crédito que dieron, aunque sea tasa cero el año pasado, ya pasa a ser un ladrillo y vos estabas flotando en el agua y te llenaron de ladrillos y te vas hacia abajo. Aunque sea además pago de capital, porque hoy a la gente le está viniendo el pago del capital de la deuda tasa cero que recibieron el año pasado. Lo hice para mantenerme, no para crecer, pero realmente en esa deuda de tan corto plazo me estoy encontrando con problemas financieros. El videíto que les compartí para que vean que son estrategias para análisis de crédito, sería, pero más que nada para gestión de cartera morosa en esta situación de pandemia. Me pareció interesante, me llegó por email, por estar suscrito en un lugar y por eso lo compartí hace un ratito. Está bueno porque trata justamente, si quieren me adelanto un momentito, a lo que es la segmentación de carteras para adecuarse de alguna manera a estos clientes que están damnificados, no porque no tienen voluntad de pago, sino porque tienen una situación particular por pertenecer a un sector que está cerrado, un hotelero en este momento. Tenía un hermoso negocio, o un gastronómico, un hermoso negocio, y hoy ve el peor de los mundos posibles, no porque hizo las cosas mal él, sino que el contexto se le derrumbó. Y yo como banco estoy preparado para determinado sistema de cobranzas y tengo que adecuarme en una visión de largo plazo a segmentar a ese sector y trabajarlo quizás con determinadas particularidades que quizás sean mucho más benignas que para otros sectores, reconociendo su situación particular, quizás le doy periodo de gracia, le puedo cobrar intereses y no capital, determinadas cuestiones, transformarle su deuda de corto plazo en una de mediano y largo plazo con garantía real, pero de esa manera permitirle incluso la vida, sabiendo que esto indefectiblemente serán 6 meses, un año, 3 meses, pero en un momento puede volver a funcionar, y no que ahogado financieramente termine entregando su negocio por 2 centavos a otra figura jurídica que no es la que está endeudada conmigo. Hasta incluso por una cuestión de manejo de la morosidad y no perder. Todo esto vino de financiarle el corto plazo. En otros países se ha financiado desde el sector privado y se encuentra en esta situación. Hoy tenés financiamiento del sector público, cuasi público, que te ha ayudado a salir. El problema está en la situación actual. El crecer apalancado no está mal, solo que se tiene que corresponder con un plan de negocios que después se efectivice. Si no, justo y por otro tema, hace un rato estaba recordando el caso del grupo Excel, con un grupo de estructura económica mundial, por un tema en particular, y justo lo puedo traer a cuento, salvo que alguno me pueda contar de que, si se acuerda del grupo Excel, trayéndolo a este tema, y lo que es gestión del corto plazo, o planes de negocio que después no se materializan tanto. ¿Alguno sabe de qué hablo cuando hablo del grupo Excel? No, profe. ¿Ninguno, ninguno, ninguno? ¿Ninguno que esté recursando conmigo, nada? Para no hablar 2 veces con alguien. Y si no, que me perdone alguno si traigo un ejemplo que usé en el pasado en alguna clase. Era un grupo de gente que sabía mucho de finanzas, que se dieron cuenta que tenían empresas que valían muy poco en Argentina sobre el final de los 90 y que ellos podían aplicar sus conocimientos avanzados en finanzas. ¿Por qué digo esto? Porque era gente, en serio, como por ejemplo de Narváez. ¿Saben quién es de Narváez? ¿El apellido le suena? El que era dueño de Casa Tía. Y que ahora se compró Walmart en Argentina, el negocio de Walmart en Argentina. Tuvo toda la Sí. discusión ahora con Moyano si tenía que indemnizar o no a los empleados que seguían, por eso ahora tomó un poco de relevancia, hasta creo que fue diputado hace unos años atrás, porque fue parte Sí, fue diputado, profe. sí, fue diputado hace años atrás. Para el PRO me parece que era. Sí, sí, fue del PRO, fue una gestión de diputado y creo que después ya quedó al margen de la política y volvió a su vida empresaria, y si tenían casa tía en Argentina. Bueno, en su momento, al final de los 90, ya promediando avanzado en los 90, se junta con otro señor de apellido Navarro, que era un ex Citibank, pero de banca privada, Citibank, muy buenas relaciones y relaciones con Estados Unidos, y María, un economista. Bueno, un grupo de personas que tenían muy buenos vínculos
posición económica elevada y muchos vínculos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Y tiene que ver con el tema que estoy planteando. Esta gente dice, formemos una sociedad, un capital semilla, con inversores, y tiene en cuenta también con el riesgo que después vamos a estar tratando de explicar, con inversores internacionales. ¿Sí? Estos inversores internacionales, entre los cuales estaba el Citibank, la Universidad de Harvard, distintos inversores institucionales de Estados Unidos, ponen dinero y nosotros con esa sociedad venimos a Argentina y nos compramos empresas. ¿Mm? ¿Qué empresas? ¿Cuáles son nuestros targets? Que los compramos a 100 y vamos a venderlo a 500, ese era el objetivo. Con planes de negocios pensando del año 97, 98 al 2003, 4, 2, planes de negocios de esa dimensión. Bueno, se compraron empresas que todos conocemos, Fargo. Se compraron Musimundo. Se compraron, ¿a algunos les gustan los alfajores? Los Abamna. Se compraron la empresa Abamna. ¿Qué se habían comprado también? Esperen, Fargo, creo que Fredo también se lo compraron. Fredo y algo más, un supermercado. La cadena Disco, Día, no me acuerdo cuál estaba acá. Entiendo que era... Norte, no era Norte, supermercado Norte. Me puedo perder de cuál era la cadena, una cadena de supermercados que se compró. O sea, estoy hablando de todas las empresas que tienen una característica, se llaman cash cows. ¿Qué tienen todas estas empresas? Venden retail, cobran dinero, pueden ser buenos generadores de dinero para pagar una deuda. ¿Qué es lo que hace esta gente? Se compra con una empresa Fargo, pongámosle un valor, 200 millones de dólares, pero no eran numeritos chiquititos, ponían en serio plata, solo que tenían para hacer. ¿Cómo se compra una empresa de este tipo? Compro, pago 10, a los 3 meses se verifican determinadas condiciones que se habían establecido, se ponen cláusulas donde el vendedor no puede dedicarse a esto durante los próximos 5 años, se verifican los inventarios, que no hayan juicios, determinadas cuestiones que pueden aparecer como oscuros, que uno había ocultado cuando vende, entonces no paga todo de contado, nadie lo hace, sino que lo pago después. Perfecto, te pagué 10, a los 3 meses otros 50, ¿cómo hago para pagar los otros 140? Porque en un momento te los voy a tener que pagar. Bueno, consigo un brazo financiero, bancos locales, bancos, ¿sí? Y estos bancos son los que me van a prestar el dinero, pero tomando como garantía en una deuda subordinada los activos de esta empresa, que es el target que me compré, ¿sí? Leverage buyout, se llama una compra apalancada de una empresa. Es técnica de manual de finanzas, no es otra cosa. Entonces, después esta empresa empieza a pagar los flujos que corresponden a su propio precio de compra. Si todo sale bien, al mismo tiempo yo sé mucho de teoría y de práctica, reestructuro la empresa, tomo decisiones que, o sea, uso todos mis conocimientos, mis contactos, le consigo más mercados, la reestructuro, hago lo que no valía tanto, lo hago valer 400 y tengo la magia de que quizás puse 100, transformé en esto algo que voy a vender, me voy a dedicar toda la vida a hacer panes. Lo que hago es venderla. ¿Cuándo? Y la vendo cuando pienso que llegó a su mejor situación de reestructuración y quizás con eso ya cancelé la deuda y me quedé con, pongámosle, 350. Ahora, no hago esto una sola vez, lo hago varias veces, con distintas empresas. Ahí hay un problema. Si somos 5, no podemos comprarnos tantas empresas, porque terminaban buscando personal poniendo anuncios en el diario. De Narváez se fue rápido del grupo Excel. Calculo que vio que iba a tener problemas a futuro, que le habían errado mucho los planes de negocio y se retiró. Otros se quedaron después. Para hacerse las cortas, todos perdieron todas las empresas. Ahí está el tema de lo que es engolosinarse para comprar pensando en un plan de negocios y encontrarme con ese plan de negocios. En la práctica no funcionó y termino endeudado y con dificultades para cubrir mis obligaciones. Obviamente que acá no Pero el error, profe, sí. Para cerrar, para entender el caso, digamos, fue malo, digamos, esa inversión que se hizo, porque pues estaban muy sobrevaluadas las empresas, digamos.
Yo algo creo muy que lo caras, que le porque sí. erraron por el timing en que las compraron fue que no pensaron en el estancamiento y recesión de la economía argentina desde el año 99 hasta incluso la crisis del año 2002. Ojo, no fue el único que le erró en Claro, sus planes porque creo que nadie tenía pensado la caída de la convertibilidad como se dio en Argentina. Tenés otros popes de la economía y finanzas de Argentina, grandes empresarios que hicieron desarrollos pensando en una economía que nunca se dio. No por eso, a ver, Constantini no es Constantini. ¿Saben quién es Constantini? El inventor de Nordelta. ¿Sí? Es economista, vio desde el sí, aire un terreno en donde había pozos, máquinas trabajando, esto y lo otro, y dijo, ¿de quién es esto? Fue y habló con el dueño del terreno y transformó ese terreno, que era de un tipo que tenía máquinas y que les hacía funcionar. Mientras tanto, pero estoy hablando de un terreno muy amplio, ¿sí? En la zona norte de Buenos Aires, y hoy es Nordelta. El desarrollo original de Nordelta es por medio de la colocación de un fideicomiso financiero de cerca de 200 millones de dólares aproximadamente. Nunca, aunque pagó el abogado, o sea, esto lo sé porque me dio clases el abogado, entonces contó hasta cómo fue ese desarrollo todo en su momento, pero hasta le pagó el honorario al abogado, se trajo a tal para desarrollar las canchas de golf, Klaus o algo por el estilo, Jack Nicklaus creo que es el nombre, hizo un montón de desarrollos y pensando incluso en el desarrollo a partir de fideicomiso y terminó financiándolo de otra manera, pues se le cayó la economía argentina al final de los 90, comienzo del 2000. O sea que no es que eran malos, nadie pensó en la caída que iba a tener Argentina, la salida tan mala de la convertibilidad, ¿sí? Pero seguramente que se engolosinaron con que se enamoraron de sus negocios y que estos flujos de fondos iban a ser como ellos pensaban y que efectivamente iban a poder apalancarse para comprar las empresas y después poder venderlas. Lo que estoy mostrando este ejemplo de forma muy resumida, aunque podría entrar en mucho más explicación, es cómo puedo crecer apalancándome y puedo, no me acuerdo, estoy verseando quizás en el número, con un negocio que se fondea con 30, 40 millones de dólares, termino comprando empresas por un par de miles de millones de dólares en total. O por lo menos por más de 1.000 millones de dólares, algo por el estilo. ¿Sí? Multiplico sí, totalmente el dinero de este lado al dinero que tengo en este, porque consigo el brazo financiero, ¿sí? Que me va a permitir hacer estas compras apalancándome pensando que las cash cows me iban a servir para funcionar. Y ojo, me acuerdo el primer desarrollo fue abrir sucursales por todos lados, había un musimundo en cada lado. Lo que pasa es que le cayó la venta de electrodomésticos. ¿Sí? Entonces, por eso no pudieron cumplir sus obligaciones, subió el tipo de cambio, bueno, las cosas no les funcionaron como esperaban, y por eso, hasta en algunos casos, tomaron decisiones equivocadas, por ejemplo, doy un solo ejemplo que siempre me acuerdo, para reducir el costo del alfajor Habana le bajaron la dimensión del mismo. Habrán dicho diámetro, lo achico un poquito a lo que es la superficie, reduciendo un poquito el tamaño, y me ahorro un montón, dado que si yo le bajo un alfajor medio centímetro, quizás bajé la mitad del material que requiero para el alfajor. Pensándolo financieramente está perfecto. Pensándolo en un mercado de competencia monopolística, donde si alguien está dispuesto a pagarnos a valor de hoy 100 pesos por un alfajor o 120 pesos, ¿sí? Cuando un fantoche vale 50, es porque el tipo quiere comer el alfajor a bamba que siempre comió. No me lo bajes de diámetro haciéndomelo un bocadito, porque de esa manera vos ahorrás, pero perdés el cliente que está dispuesto a pagar 120. Ese tipo de error lo cometieron. Pero bueno, más allá de eso, eso es ponerme yo a hacer un negocio que no conozco. Sé de finanzas, de números, me pones a vender productos que no conozco y quizás cometa muchos errores que tienen que ver con mi razonamiento de economía, de finanzas y no de cada uno de los mercados. Obviamente que yo no estaba en la tabla de cada producto, pero habrán tenido sus influencias en determinadas decisiones que fueron malas empresarialmente. Volviendo al punto, era un ejemplo de crecimiento vía apalancamiento. Acá yo estaba hablando de justamente lo opuesto, de estar dispuesto a reducir inventario, dado que tiene un costo financiero,
para reducirme un pasivo y permitir un crecimiento más limpio en el caso de que sea necesario, dada una coyuntura o lo que corresponda que me lleve a tomar ese tipo de decisión. Y ahí me voy a vincular con lo que es, ¿qué es tener un inventario? Es haber invertido en la empresa. Tener un inventario significa responder a un anticipo de la demanda deseada. El pensar que requiero de inventario porque me viene el Día del Padre y pienso que voy a vender lo mismo más que el año pasado, por lo tanto acumulo stock de productos específicos para el Día del Padre. Y soy, bueno, Falabella justo está cerrando ahora, pero soy tal empresa que vende productos para hombres, o sea, ropa, no sé, me imagino determinadas empresas o locales que se dedican a la venta de ropa y están pensando en que por lo menos la bufondita del padre le van a comprar, o le comprarán el suéter o la campera o el par de zapatos, algo, entonces hago todas promociones para el Día del Padre. Y no voy a estar pudiendo decir, bueno, me compras y te entrego dentro de 5 días. Tengo que tener stock para poder responder a esa demanda. Imagínense incluso el que se estoqueó, lo estoy vinculando con la realidad, pensando en el Día del Padre, que si no me equivoco es dentro de 4 fines de semana, y ve que por delante le viene un cierre por lo menos hasta el 11 de junio o mitad de junio avanzado, de lo que sería esta situación de cierre de los comercios. ¿Sí? Me dicen, no sos esencial, tenés que cerrar, no podés estar abierto. Tenés que vender nada más para takeaway. ¿Quién compra una campera de 15.000 pesos, de 20.000 pesos o más a partir de una compra por internet? Habrá gente que lo hace y otra gente que no lo hace. Lo que me voy a encontrar es que voy a tener mucho menos venta y yo me había estoqueado pensando en que iba a vender para el Día del Padre lo que no había vendido en todo el año pasado. Bueno, no sé si han visto qué sucedió con muchos negocios de ropa masculina sobre Paseo del Siglo, por lo menos. Creo que 25% de los negocios en el portal están cerrados. Ven Paseo del Siglo, negocios que eran de ropa masculina han desaparecido más de uno. No sé cómo les funcionará. Yo necesito el stock para poder vender. Si yo la acerté en mi demanda deseada, si todo fuera perfecto, yo me voy a encontrar con 0 stock el Día del Padre. ¿Qué pasa si la erro? Inversión no deseada. La inversión no deseada es quedarme con stock, habiendo pensado que iba a vender 100 y me encontré que vendí 20. ¿Qué hago con los 80? Ojo que esos 80 de más, no sé cuándo los voy a vender. En Navidad, me pasa el invierno, no los voy a vender en Navidad, los voy a vender el año que viene. Eran bufandas. ¿Qué hacemos con las bufandas? Ahí viene el tema de el inventario y la precisión en el análisis de todas las variables que determinan a la demanda para anticipar correctamente la demanda. Y me dirían, pero si esto es finanzas, sí. Rama de economía que se ocupa de las decisiones intertemporales, pero no deja de ser economía. Si yo estoy en un negocio, tengo que tratar de determinarlo más correctamente. Un negocio, estoy hablando de una empresa que fabrica autos hasta alguien que vende bufandas. Tengo que anticipar lo más correctamente posible la demanda, entendiéndola en su plenitud, desde los gustos, preferencias, factores climáticos, pero también el ingreso de la población, el precio de los bienes relacionados, sean sustitutos, complementarios, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente alguien habrá pensado que el fin de semana pasado iba a vender muchos productos en Mar del Plata, Pinamar o Cariló. Nadie sabía 2 semanas antes que iba a darse el cierre que se dio durante este fin de semana, dado que venía el antecedente de hace un poco más de un mes atrás, de Semana Santa, con un buenísimo, lo que fueron las ventas. Dijeron, ahora repetimos en el fin de semana largo de final de mayo, que sabían que primero le iban a suspender el 24, después se lo iban a poner, después iba a aparecer un decreto del presidente y me iba a cerrar. Seguramente algunos se habrá quedado con un stock de más de algo. ¿Qué hago con esos 80 de stock de algo? Yo tengo un amigo que tiene un bar y... Perdón, profe. Sí. Y le pasó lo mismo, o sea, se estoqueó para el fin de semana y le cerraron.
Y hay un montón de cosas que no se guardan, básicamente. Y no, si te llenaste, pensá que vos vendés en el bar comestibles, ¿sí? Algunos los podré frizar, otros no los puedo frizar. Imagínate que te preparaste para vender dentro de todos los comestibles picadas, sanguchitos, carlitos, lo que sea que pueda hacer, o pizzas. Te llenaste de fiambre. Que irás ¿y qué hago con el tubo de mozzarella o tal cosa? Bueno, tiene una durabilidad. Pero quizás también, si fuera un bar que vende prepisas, tiene las prepisas. Chao, tiene un refrigerador con prepisas ahí, de esas que sirven para almacenar bebidas, pero con prepisas adentro. Dice, esto tiene la fecha de vencimiento, y así habrá sucedido un montón de sectores. De eso estoy hablando. Entonces digo, ojo, todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de anticipar correctamente la demanda cuando es un condicionante tan grande como lo que decía antes cuando hablaba de análisis de riesgo crediticio en la pandemia o manejo de la cobranza en pandemia. Esta gente no es que se equivocó porque no sabe de su negocio. Lo que no esperaba es el shock externo. Muchas veces se habla del cisne negro. La pandemia fue un cisne negro, como se le dice. Algo que viene y golpea y es inesperado. Por eso un cisne negro en vez de blanco, ¿no? Entonces, viene algo, me golpea y me trasloca todo lo que yo había podido anticipar aplicando toda la racionalidad posible. Bueno, queda un minuto. Va a cortar, yo sigo desde acá a lo que es el próximo Zoom. Lo corto acá para poder pasar a la próxima slide. ¿Sí? Vuelvo a reconectarse, voy a tardar un segundito y me vuelvo a reconectar.